Muy buenas tardes, soy Mirna Ortega y a nombre de los programas Descarga Cultura y Cultura en Directo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta última charla de las tres que hemos presentado en esta Feria del Libro de la Salud 2021. Y me da particularmente gusto saludar esta tarde y darle la bienvenida, por supuesto, agradeciéndole mucho que haya aceptado estar hoy aquí, a la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, una destacada académica universitaria, quien en el último año y medio en que hemos padecido esta crisis sanitaria por la COVID-19, se ha destacado por haber realizado una labor fantástica, diría yo, verdaderamente encomiable, una labor por informarnos sobre lo que está sucediendo, analizar con los mejores estándares científicos la evolución de esta pandemia, enseñar a cuidarnos y sobre todo ha desarrollado, junto con un grupo de eminentes especialistas, una estrategia para salvar vidas de la que hoy nos va a hablar. La doctora Jiménez Fibi es fundadora y directora de la organización Salvemos Conciencia, desde donde ha ejercido estas acciones de las que hablé. Ella es fundadora también del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Su doctorado en ciencias médicas, con especialización en microbiología, lo obtuvo en la Universidad de Harvard. Y desde hace más de 25 años es profesora titular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la UNAM. A principios de este año, ella publicó el muy conocido y leído libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Pues bienvenida, doctora. Me da mucho gusto que estés aquí. Te dejo con la palabra. Un honor la invitación, un verdadero placer poder participar en esta extraordinaria feria y desde luego todas las actividades que tienen que ver con mi universidad, la UNAM, para mí es un placer enorme poder participar. Bueno, pues hoy quisiera hablarles sobre temas que creo que son importantísimos, que están ahorita, nos están a todos afectando de forma muy importante, relacionados con la pandemia, ¿no? Creo que vale mucho la pena tener en cuenta algo. Ahorita con la pandemia hablamos de muchas cosas, discutimos cosas, hay temas que son controvertidos y demás, pero cuando esta historia se termine de contar, aquí va a haber un solo parámetro de medición que va a importar, y eso es cuántas vidas se perdieron durante este tiempo en cada sitio, ¿no? Dependiendo de las acciones que ahí se llevaron a cabo, gubernamentales, de la sociedad civil, de la población en general, ¿no? Entonces, creo que nuestra meta, entre que si es una cosa y otra, la única meta fundamental que debemos tener durante la pandemia es tratar de salvar vidas. Y entonces el tema que quiero abordar es esto. Para salvar vidas de COVID-19, esta enfermedad que nos afecta, pues, que ha puesto al mundo entero de cabeza y de rodillas. La forma de poder salvar vidas es mediante la prevención y el tratamiento temprano. He dedicado mucho tiempo, muchos meses de la pandemia a tener esta organización, Salvemos Conciencia, en donde hemos tratado de hacer precisamente eso, concientizar de la importancia de salvar vidas a través de la prevención, la autovigilancia, la detección temprana y el tratamiento oportuno de COVID-19. Entonces, quiero hablarles sobre estos temas y por qué es importante y cómo podemos salvar vidas en este sentido, haciendo una serie de acciones que nos permiten tener un mejor control y certidumbre sobre lo que pasa durante la pandemia. Primero, nada más rápidamente quisiera hablar un poco de cómo está la situación actualmente, y la situación pues es muy grave, ¿no? La pandemia tiene ya varias oleadas que se han dado, varias escaladas que se siguen dando.
Esto es a pesar de que cada día conocemos más acerca de la enfermedad, sabemos mejor cómo tratarla. Tenemos ahora la herramienta, una herramienta fundamental que es la vacunación, pero a la vez hay otras cosas que se complican. Se complica que la gente está cansada de la pandemia, el hartazgo, se complica estos grupos de choque que quieren negar que la pandemia ocurre o que son antivacunas o una serie de cosas de esta naturaleza. Y se complica desde luego que como hemos dejado que el virus se siga propagando ahora, tenemos en nuestras manos un virus que es bastante más problemático que el virus que tuvimos al principio, ¿no? El virus que salió de Wuhan, que fue esto, ¿no? Aquellas escenas muy dramáticas, yo las recuerdo, para mí fue como una epifanía ver lo que estaba pasando en China, ¿no? Ahora parece que ya ni siquiera se nota en esta gráfica después de tanta enfermedad y muerte que se ha dado. Al día de hoy, o bueno, las estadísticas de esta mañana, teníamos, en el mundo se habían registrado más de 209 millones de casos de COVID-19 y se estaba registrando oficialmente alrededor del mundo cerca de 4.4 millones de defunciones. Ambas cifras sabemos que están muy subestimadas. La cifra de defunciones más acertada que considera excesos de mortalidad alrededor del mundo nos habla hoy de alrededor de 12 a 15 millones de personas en la realidad que han fallecido a causa de esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos ahora es una pandemia que continúa siendo muy activa. Creo que en sitios como nuestro país, en algunos países europeos, en Estados Unidos, una narrativa que se ha manejado desde el principio ha sido muy nociva, que es tratar de ponerle caducidad a la pandemia, tratar de decir que esto tiene un tiempo definido, finito, ¿no? Que cuando llegue el verano, cuando termine el invierno, cuando pase esta ola, es decir, pero este problema no es un incendio que se va a extinguir solo, este es un incendio que necesitamos extinguir. Y en lugar de mejorar la situación, lo que parece que estamos haciendo es complicarla cada vez más. Lo cierto es que la pandemia sigue muy activa, no tiene señas de terminar pronto. Esa es la realidad, incluso con la vacunación. Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos a través del conocimiento científico, a través de las evidencias que se generan todos los días a ritmo muy acelerado en el mundo para saber de qué herramientas podemos abrevar para contribuir a disminuir la propagación del virus, a disminuir la enfermedad, el sufrimiento y, desde luego, más importante que todo, la muerte. Entonces, esto fue lo que pasó en Europa en la primavera del año pasado. Coincide esto con nuestro primer repunte, que fue en el verano del año pasado. Esto también estaba muy activo, Estados Unidos, Europa continuaba, Europa estaba disminuyendo, de hecho fue un periodo que Europa controló muy bien la pandemia en el verano del año pasado, pero se daban entonces casos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la India, en Turquía, etcétera, ¿no? Y después vino lo que fue el repunte más generalizado, que fue a finales del año pasado, principios de en donde prácticamente en todo el mundo se dio un repunte bastante grave. Finalmente después esto disminuyó. En este punto se puede considerar que la pandemia llegó a un segundo capítulo. De este punto para atrás, estábamos con un virus, con una problemática, con una forma de solucionarla, y a partir de aquí las reglas del juego han cambiado. Han cambiado porque ahora tenemos factores que hacen contrapeso. La vacunación, por una parte, que es un factor muy benéfico, el mejor manejo de la enfermedad actualmente, la mejor comprensión de lo que está ocurriendo y de cómo se puede controlar, etcétera. Y por otra parte, el peso de la propagación predominante a nivel mundial ahora, de variantes que son mucho más complicadas. Entonces, el siguiente repunte, si ven, cada uno ha sido más grande que el anterior, y este estuvo mediado principalmente por esta crisis tan grave que se tuvo en Brasil y en la India, después también en el resto de América del Sur. Esto otra vez disminuye y ahora estamos en otro repunte, en donde en este momento lo que tenemos es esto: América del Sur está en franco descenso,
por lo menos en este momento, estuvieron aumentando varias olas en el verano pasado, a finales y principios de año, y después este repunte más reciente que tuvieron, que fue realmente muy dramático para la mayoría de los países en Sudamérica. Ahora tienen una disminución sostenida desde hace ya varios meses. Pero en contrapeso a esto, Asia se sigue tambaleando. Hay algunos países que tienen repuntes muy importantes, otros que están controlando. Y entonces, entre una cosa y otra, en Asia es un continente que sigue teniendo mucha volatilidad, es decir, que todavía hay países que están en repuntes francos graves, otros que ya controlan y otros que están realmente en un estado de mucho control. Entonces, Asia está ahorita en esa disyuntiva. África recientemente tuvo un repunte, ahora parece que se estabilizó, pero no ha disminuido. Y Oceanía por primera vez tuvo un repunte realmente serio, ¿no? O sea, o más grave, que hay que decirlo, no es un repunte que se vio en los países principales como Australia y Nueva Zelanda, sino que esto es un repunte, si lo pueden creer, en el continente entero, está reflejado por lo que pasó en un país que es Fiji. Entonces, ahí Nueva Zelanda y Australia también han tenido sus altibajos, pero en general es una región que ha controlado muy bien la pandemia. Ahora, Europa, después de tantos problemas que se han tenido, vino la vacunación, parecían haber disminuido muy importantemente y otra vez están repuntan, algunos controlan, otros no tanto. Es decir, estamos en un periodo de gran incertidumbre y de mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el virus se siga propagando, se está generando cada vez un patógeno más complicado que está desde luego evolucionando para hacerse más competente, para infectarnos con mayor avidez. Entonces, ahora tenemos un patógeno que es tan contagioso, más contagioso, pues, que la varicela, por ejemplo, ¿no? Y esto no lo teníamos inicialmente. Entonces, eso, y ahora están teniendo parcialmente evasión de la inmunidad, entonces, de la inmunidad tanto generada por haber padecido la enfermedad previamente, como por la que generan algunas de las vacunas. Entonces, cuidado, la región en el mundo que ahorita tiene la peor situación es Norteamérica. Esto está reflejado principalmente por un aumento muy significativo en casos en Estados Unidos y en México. Aquí estamos considerando México como parte de Norteamérica, ¿no? Es en donde estamos en la peor situación actualmente. Y de esa región, y aquí poniendo Canadá, Estados Unidos y México, que formamos parte de que entran en esa curva que aquí en el sitio de Our World in Data representa Norteamérica. En este momento México tiene la peor, es el sitio en donde se tiene el mayor número de muertes por billón de habitantes, es decir, excediendo ya por bastante las muertes que se están dando y que sí se están dando lamentablemente también en Estados Unidos. En Canadá no, es decir, Canadá tiene un pequeño repunte que no se ha visto todavía reflejado en las defunciones, solamente en los casos. Pero Reino Unido tiene repuntes de defunciones, también Francia, y Alemania está en la misma situación que Canadá, que tienen repuntes en los contagios, pero realmente mantienen las defunciones en muy bajo nivel. En fin, la situación de nosotros es realmente muy delicada en este momento, es muy, muy delicada. Se está muriendo demasiada gente, estamos por llegar, el día de ayer ya se estaban reportando más de 800 defunciones en 24 horas, toda la semana pasada se tuvo un promedio de defunciones de arriba de 500 diarias, ¿no? Que íbamos y seguimos en ascenso. Hoy por lo menos 6 estados de la República Mexicana ya presentan un mayor número de defunciones en este momento diarias que lo que vieron en los 2 picos anteriores, es decir, en el verano y también a fin de año. Y para allá van varios estados, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy delicada y los contagios siguen al alza. Es decir, esto fue lo que nuestro primer repunte, que fue o nuestro primer pico de contagios, que fue en el verano del año pasado, esto a finales de año, principios de
y ahora ya excedimos ambos picos en términos de contagios y la curva sigue ascendiendo. Entonces, ante esta disyuntiva necesitamos decir basta, no se puede seguir muriendo la gente y para ello necesitamos tomar acciones muy concretas con la ayuda o no del gobierno. Nosotros como población, como sociedad civil, como simples seres humanos necesitamos entender el problema en el que estamos metidos y cuáles son las herramientas de las que podemos abrevar para mejorar nuestra situación y salvar vidas. Entonces, para controlar la pandemia, todo tiene que estar fundamentado en una estrategia de contención epidemiológica, que si bien la puede y la debe y debería de estar haciendo el gobierno, nosotros también como ciudadanos podemos contribuir mucho a tener una buena estrategia de contención. Pero cuidado, lo que no debemos es creer en cuestiones que son falsas, como por ejemplo que ya pronto se va a acabar, que después de este repunte ya no vamos a tener otros, es decir, después de este podríamos tener un cuarto, ya se está viendo en otras partes del mundo. Necesitamos saber que incluso teniendo muchas camas de hospital, no se salvan muchas vidas mientras no podamos prevenir los contagios y atender a los enfermos de forma temprana. Confiar en que tenemos muchos ventiladores, unidades de terapia intensiva, muchas camas de hospital y pensar que eso va a salvar muchas vidas es uno de los más grandes errores que se cometen en diferentes partes del mundo con relación a la pandemia. ¿Por qué? Porque no se salvan muchas vidas a nivel hospitalario, se salvan vidas a nivel preventivo. Entonces, esta estrategia de contención tiene que considerar lo siguiente: prevención de la transmisión, ese es el primer punto. Necesitamos prevenir la transmisión del virus. Esto es crucial por muchas razones. Hay que detener el proceso en lo más alto de la cascada y el primer punto, ¿verdad? Imaginen que esto es una cascada que va desde el contagio hasta la muerte. Entre más arriba en la cascada detengamos el proceso, esto es más efectivo para salvar vidas. Y conforme nos vamos yendo para abajo, perdemos la posibilidad de realmente contribuir a disminuir la pérdida de vidas. Entonces, la prevención es indispensable, es el método más económico y más efectivo para lidiar con este problema. Entonces, la prevención, curiosamente, es esta cosa que se dice, ¿no? Simple is beautiful, es decir, lo simple es siempre más hermoso. Pues curiosamente aquí también aplica, es decir, son posiblemente las acciones y las herramientas más sencillas las que pueden llevar a un mejor control a un costo más económico. Entonces, el uso correcto, constante de cubrebocas de buena calidad es absolutamente indispensable para prevenir la transmisión de esta enfermedad. La ventilación de los espacios. Si entendiéramos todos que la vía de transmisión de esta enfermedad se da primordialmente por el aire, este virus viaja en el aire, se transmite por la vía aérea en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, la ventilación de los espacios cerrados se vuelve crucial para detener la transmisión. El uso de cubrebocas, la ventilación de espacios, evitar sitios concurridos y tratar de tener este distanciamiento social. Esto es lo que podemos hacer y cada uno de nosotros puede contribuir a esto, a prevenir la transmisión del virus. Y en nuestras mentes, por encima de cualquier otra cosa, si hay algo a lo que debemos todos estar aspirando en este momento para contribuir a que el problema se solucione, es contribuir a prevenir la transmisión del virus. Eso. Entonces, en el siguiente nivel viene la detección temprana y la contención de la propagación de la enfermedad. Entonces, es decir, cortar las cadenas de transmisión. Ya se transmitió, es decir, ya hubo contagio. ¿Ahora qué hago? Necesito detectarlo temprano y necesito detener esas cadenas para que no se siga transmitiendo, que no se siga propagando la enfermedad. Esto se hace principalmente con acciones que tienen que provenir del gobierno, pero que nosotros también podemos contribuir enormemente a ellas.
Es decir, la ampliación de pruebas diagnósticas para incluir el rastreo de contactos, la búsqueda intencionada de casos asintomáticos. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes, de las personas que se infectan de COVID-19, no tienen síntomas, son asintomáticas. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos ni siquiera se saben infectados, no saben que están infectados, y son quienes sí, tienen, vamos a decir, actúan como el motor que impulsa la propagación de la enfermedad. Porque desde luego que una persona enferma generalmente pues está ya en cama o se resguarda porque está enferma, otros se mantienen alejados de alguien que está evidentemente enfermo, pero cuando alguien no se siente enfermo, no se ve enfermo, entonces es la persona que tiende a tener sus actividades normales, y esto es muy complicado. Necesitaríamos poder identificar a los asintomáticos y mediante pruebas, rastreo de contactos, búsqueda intencionada de estos asintomáticos, y desde luego esto con la intención de poderlos aislar, y esto disminuye la transmisión de la enfermedad. Esto disminuye, es decir, ayuda a cortar esas cadenas de transmisión. En este sentido, nosotros podemos ayudar enormemente, sabiendo que si nos sabemos infectados o tenemos la sospecha de estar infectados, necesitamos tratar de confirmar si efectivamente estamos infectados, y de estarlo, necesitamos informar a toda la gente con la que tuvimos contacto cercano que estamos infectados, para darle a esas personas la misma oportunidad de vida que ahora nosotros tenemos sabiendo nuestro diagnóstico. Entonces, hay que otorgar vida, ¿sí? Diciendo, yo tengo COVID-19 y ayer tuvimos una reunión, quiero informártelo, para que esa persona pueda tomar las medidas necesarias también para evitar contagiar a otros, para aislarse, para saber si también está infectado o no. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos ayudar a cortar nuestras propias cadenas de transmisión, ¿no? Entonces, esto y aislarnos, desde luego, siempre que estemos infectados. Podemos contribuir también a la situación de la movilidad. Esta parte de la detección temprana y la contención de las cadenas de transmisión, la movilidad es muy importante, desde luego, pero no me refiero a los confinamientos masivos. Los confinamientos masivos no son una estrategia de salud pública, son una medida de ultra emergencia ante la catástrofe, ¿no? Cuando ya nada más, o sea, la gente se está muriendo y no hay otra cosa ya que pueda impedir la muerte inminente de miles de vidas, entonces vienen los confinamientos masivos. Pero realmente, después de haber hecho un confinamiento masivo, no tendríamos que volver más nunca a hacer confinamientos masivos si es que se adoptaran las medidas necesarias para mantener bajos los contagios en las comunidades, ¿no? Entonces, algunos sitios como nosotros, pues nunca se han tomado esas medidas, y entonces, pues dejamos que los contagios continúen, y cuando ahora sí todo colapsa, bueno, pues no queda otra más que encerrarnos nuevamente. Esta no es una estrategia, es muy costoso, no resuelve el problema, cuesta muchas vidas y cuesta en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, hablo de movilidad, de tratar, si uno puede quedarse en casa, quedarse, si uno puede hacer oficina en casa, hay que hacerlo, etcétera, ¿no? Tratar de no ir o acudir a sitios en donde de antemano sabemos que haya aglomeración o mucha gente y demás. Y desde luego que tendría que haber vigilancia de la migración en las fronteras, demás, como hacen muchos países, y esto ha sido una medida exitosa para detener o por lo menos disminuir el riesgo, el ritmo en el que nuevas variantes o el virus mismo ha entrado a territorio nacional, ¿no? Aquí no hemos hecho eso, entonces, en fin, pero estas son las medidas que se deberían hacer, y la vigilancia en todos los sentidos, de hospitales, de brotes, de vigilancia de cómo va evolucionando las mutaciones del virus, etcétera, ¿no? Ahora, un siguiente nivel, vamos como en una cascada, ¿no? Ya en un siguiente nivel es la atención médica temprana. La atención médica temprana de COVID-19 se puede lograr
si estuviéramos conscientes de lo que es la autovigilancia en casa. Nosotros podemos tomar el control de nuestra vida, de nuestro riesgo, ¿sí? Haciendo todas las medidas preventivas, controlando las cadenas de transmisión cuando nos toque a nosotros cerca la enfermedad, controlando nuestra movilidad y claro, podemos empoderarnos a través de saber que estamos bien o no. Es decir, la incertidumbre es el enemigo más grande del éxito. Se necesita tener certidumbre de que una de dos, estamos bien, esto disminuye la angustia porque sabemos, estoy bien, mis pulmones están bien, estoy oxigenando bien, yo voy bien, ¿no? Esto disminuye la angustia, la desesperación, la incertidumbre y demás, y si no voy bien, entonces sé que necesito buscar atención médica, apoyar ya la autovigilancia con vigilancia médica guiada y con tratamiento ambulatorio temprano de la enfermedad. Entonces, esta es la forma como salvamos vidas. En la atención hospitalaria es el último nivel. Y de ahí estamos ya muy cerquita de lo que sería la acumulación, si lo vemos como una cascada, donde ya es la acumulación de agua y esa es la muerte, ¿no? La atención hospitalaria, desde luego, cada vez el tratamiento hospitalario de COVID-19 ha ido mejorando, pero no es una enfermedad que jamás, por lo pronto, mientras no se tenga un tratamiento específico contra el virus, un antiviral o algo, que trate realmente la etiología de la enfermedad, el patógeno mismo, la atención hospitalaria nunca va a ser un mecanismo para salvar muchas vidas de COVID-19. Es una última esperanza, una última herramienta que ofrece pocas esperanzas de vida. Entonces, los objetivos de llevar a cabo esta estrategia de contención son evidentes: prevenir la enfermedad y la muerte, que eso tiene que ser la prioridad número uno, pero hay muchas otras prioridades, como proteger las actividades humanas. Ahorita en la pandemia no podemos decir que solamente es una crisis sanitaria, ahora es una crisis educativa también. Los rezagos educativos que tiene nuestro país porque han estado cerradas las escuelas durante 1 año y medio son realmente atroces. No vamos a lidiar con las consecuencias de estos problemas durante décadas hacia adelante. No solo eso, la cultura, se han tenido todas las actividades culturales cerradas. ¿Qué pasa con los museos, con la danza, con la ópera, con la música, el cine, el teatro, qué sé yo, ¿no? Se tiene todo esto. ¿Cómo se puede tener una nación entera durante tanto tiempo sin cultura, verdad? Es terrible. Y desde luego las afecciones económicas, que creo que ahorita con la pandemia todos las sentimos en lo personal, o por lo menos quienes no las sienten en lo personal las ven muy de cerca en otros, como las afecciones. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esto? Pues para proteger las actividades humanas. Si pudiéramos controlar la transmisión del virus, si pudiéramos realmente detener la propagación de la enfermedad, si pudiéramos atender de forma muy temprana a los enfermos, no tendríamos que detener las actividades humanas. Podríamos seguir con las actividades siempre y cuando tuviéramos estas precauciones. Entonces, muy importante, ¿no? Para eso lo queremos hacer, porque, cuidado, la pandemia no se va a terminar hasta que no tengamos una solución realmente permanente a este problema. Hay que acordarnos, es decir, ya hay experiencias en la historia de la humanidad, no es algo así como que no es una experiencia única la que se está teniendo. En la gran pandemia de influenza H1N1 de 1918-1920, esa pandemia duró 3 años y cobró cerca de 50 millones de vidas, ¿sí? Entonces, estos son problemas que no necesariamente se acaban pronto y no tenemos ningún indicio de que el virus SARS-CoV-2 nos vaya a dejar en ningún momento pronto. Seguramente en los siglos, décadas y siglos por venir será una enfermedad que sigue entre nosotros. Necesitamos llegar a un punto en donde la podamos controlar. ¿Cómo? A través de saber que nuestras costumbres deben modificarse de alguna manera para resguardarnos, es decir, para prevenirnos de la transmisión,
cuando ya tengamos, por ejemplo, una población mundial masivamente vacunada, cuando ya se puedan vacunar también a las poblaciones de menores de edad. Esto va a ser indispensable, es decir, que ahora la vacuna contra COVID-19 se incorpore a los esquemas de vacunación infantiles. Entonces, al nacer ya va con su vacuna de COVID. Entonces, un día vamos a poder ver a COVID-19 como hoy vemos a la poliomielitis, por ejemplo, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad devastadora que se llevó millones de vidas a través del tiempo, ¿sí? Una enfermedad temida durante, pues, la historia de la humanidad, ¿no? Y ahora vemos a la poliomielitis como, sabemos que ahí está, nadie quiere que nos dé polio, pero no andamos por la vida preocupados, uy, no me vaya a dar polio. ¿Por qué? Porque tenemos esa enfermedad muy bien controlada a través de la inmunización. Entonces, tarde o temprano podríamos lograr esto con COVID-19 y esto, entonces vamos a ver a la enfermedad con otros ojos. Es decir, si una enfermedad mortal no queremos que nos dé, no queremos volver a tener este problema, pero bueno, ya no me preocupo porque está muy bien controlado. Mientras ese día no llegue, tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestras rutinas diarias, para que incorporar la prevención, la detección temprana, entonces, a nuestras rutinas de todos los días, porque no podemos normalizar el caos, la catástrofe y la muerte, y no podemos normalizar el estar cerrando las actividades humanas cada vez que se empiezan a morir miles de personas diarias, ¿no? Es decir, necesitamos detener esto, y para detenerlo es importante todo esto, ¿no? Seguir estas medidas, ¿hasta cuándo? Hasta que podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la polio, así, hasta entonces. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? ¿Quién sabe? Pero mientras, necesitamos mentalizarnos que la irresponsabilidad o cerrar los ojos ante la situación que está ocurriendo no la hace desaparecer, ni tampoco la mejora. Lo único que hace es complicar la situación todavía más. Entonces, necesitamos eso, y esto, desde luego, al detener la transmisión del virus, esto disminuye la velocidad en la que el virus adquiere mutaciones. El virus está adquiriendo mutaciones porque lo hemos dejado propagarse, transmitirse sin límites. Le hemos dado a la humanidad entera para que se siga propagando sin problema. Y mientras discutimos problemas, asuntos completamente nimios, ¿no? Discutimos tonterías como, bueno, no, es que dicen que si me pongo cubrebocas me voy a asfixiar. Es decir, no tiene ningún sentido, ni base en la evidencia, ni base en la ciencia. Hay que ponerse un cubrebocas para detener esta enfermedad. Empezamos a discutir cosas de si esto es real o no, o si me pongo una vacuna, se me pega una cuchara. Tonterías, me explico, y nos estamos quedándonos en esas discusiones, y o si queremos volver a los antros o a los gimnasios o a las actividades, es que para eso necesitamos detener la propagación del virus, y entonces podemos hacer todo lo demás. Necesitamos disminuir la velocidad de las mutaciones, porque ya hemos visto algo que en la humanidad nunca se había dado antes, que es, hemos visto ante nuestros ojos a un patógeno evolucionar en tiempo real. Nunca lo habíamos visto, una situación así antes. Este patógeno no está mutando, digamos, no son ya mutaciones aleatorias las que el virus SARS-CoV-2 está teniendo, sino que está teniendo una secuencia evolutiva en donde se está volviendo más competente cada vez que hace cambios. Entonces, cuidado, necesitamos detener o prevenir que nos venga un virus mucho más complicado, que ahora sí vamos a decir que evada la inmunidad por completo de las vacunas, y entonces vamos a estar otra vez en ceros, ¿no? Necesitamos impedir que esto ocurra. Entonces, para esto necesitamos entender que hay una oportunidad y un costo para el control de la pandemia, y son pirámides inversamente proporcionales, es decir, exactamente inversas. Las ventanas de oportunidad se abren entre más arriba en la cascada abordemos el problema, queriendo decir que tenemos una oportunidad inmensa, una ventana de oportunidad inmensa para controlar el problema si abordamos el problema a nivel de la prevención de la transmisión, ¿sí? Se cierra la ventana si lo abordamos en el siguiente nivel, se cierra un poco, aunque todavía tenemos alguna ventana relativamente grande de oportunidad. Se cierra todavía más si lo pretendemos agarrar en el nivel de atención médica temprana, y se vuelve pues una ventanita que ya no nos
que ya no nos proporciona realmente una oportunidad de control si lo abordamos a nivel de atención hospitalaria. Pero el costo es exactamente a la inversa, es decir, que entre más arriba en la cascada abordemos el problema, el costo es menor. Siempre será menos costoso invertir en buenos cubrebocas, en ventiladores comunes y corrientes, en abrir una ventana, en abrir una puerta. Estas son medidas muy simples y poco costosas que tienen una altísima efectividad, ¿sí? Entonces, a nivel prevención tenemos la mayor ventana de oportunidad abierta para controlar el problema al menor costo. Y entre más abajo vayamos, las ventanas de oportunidad se van cerrando al tiempo que se vuelve más costoso llegar a controlar el problema, hasta que a nivel de atención hospitalaria el costo es privativo y la oportunidad es minúscula. Entonces, hay que considerar esto, porque siempre será más barato invertir en cubrebocas de buena calidad que hacer millones de pruebas diagnósticas de PCR, por ejemplo, y tener una estrategia para rastrear contactos y toda esa logística. Es decir, ¿se puede? Sí se puede, nada más que es mucho más costoso, ¿verdad? Y nos disminuye la ventana de oportunidad. Entonces, en ese sentido, la suma de las medidas de prevención contra COVID-19 son centrales, es central al problema y es decir, necesitamos entender que ninguna medida por sí sola protege al 100% del contagio. El riesgo se reduce sumando medidas de prevención. Es decir, el riesgo cero contra COVID-19 no existe. Nunca vamos a estar en riesgo cero, pero podemos estar muy cerca del riesgo cero entre más medidas de protección sumemos. Queriendo decir, en esta ilustración lo que tratamos de hacer aquí es poner las medidas que son menos efectivas, las que son más efectivas, ¿sí? Se vuelven más efectivas a medida que nos vamos hacia la derecha. Quiere decir que más efectivo es la vacunación, le sigue el uso de cubrebocas, un poquito menos efectivo preferir lugares abiertos, evitar sitios concurridos, ventilar y filtrar espacios cerrados, reducir los tiempos de exposición, mantener la distancia segura, toser, es decir, esta etiqueta, ¿no? de toser y estornudar en el ángulo del codo, el guardar silencio en los espacios públicos, mantener una burbuja del hogar quienes puedan hacerlo, lavarse las manos, evitar tocar la nariz, los ojos y la boca y limpiar superficies, siendo esta la menos efectiva. Pero a ver, aquí el mensaje tiene que ser esto: si yo solamente me lavo las manos, ¿no? ¿Qué tanto estoy previniendo? Pues poquísimo, poquísimo. Es decir, si solo me lavo las manos, las posibilidades de infectarme son extraordinariamente altas. Pero si me lavo las manos y además me vacuno, bueno, ya aumento, ¿no? Pero vamos, si me vacuno, aquí el mensaje tiene que ser, sí hay que vacunarse, claro, pero además hay que usar cubrebocas correctamente y además hay que preferir los espacios abiertos y además evitar sitios concurridos y además ventilar y así, y así, y así, y además pues lavarse las manos y limpiar las superficies, que es de lo menos efectivo, pero si lo sumamos al resto, entonces tal vez estamos llegando cerca del riesgo cero, ¿no? Entonces, esto es importante, las medidas de prevención. Los 3 pilares para prevenir COVID-19 tienen que ver con el uso correcto y constante del cubrebocas. El cubrebocas es una barrera doble. Una, el que lo porta, si está contagiado, deja el virus en la parte interna del cubrebocas. Esto es importante porque esas partículas virales ya no salen al exterior, es decir, y se disminuye el riesgo de que esta persona infecte a otros. Quien se pone el cubrebocas y no está contagiado, lo que tiene es una barrera hacia el exterior. Quiere decir, los cubrebocas, lo importante del cubrebocas es que esté bien ajustado a la cara. Tiene que ser un filtro por el cual todo lo que se inhala pasa por ese filtro antes de pasar por mis vías respiratorias. Y todo lo que se exhala pasa otra vez por ese filtro antes de salir al exterior. Esto quiere decir que esos cubrebocas que están colgando aquí
y que tienen huecos a los lados no sirven. Esos cubrebocas que van acá no sirven. Esos que están flojos y la gente se los sigue subiendo y subiendo, no sirven. Es decir, lo que necesitamos es un cubrebocas bien ajustado a la cara, que lo que necesitamos concebirlo como este es mi primer filtro. Todo lo que inhalo necesito que pase por ahí primero. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que yo respire partículas virales. Entonces, el siguiente pilar de la prevención es prevenir la acumulación de aerosoles en sitios cerrados. Esto es absolutamente indispensable porque hablamos de un patógeno que se transmite por el aire. Hay que abrir ventanas. Para esto hay que abrir ventanas, de preferencia tener circulación de aire natural, ¿sí? Circulación de aire externo a través cruzado en las habitaciones. Si se necesita abrir dos ventanas, una puerta, varias ventanas, qué sé yo, ¿no? Y el uso dentro de esos espacios de cubrebocas, independientemente de que se esté ventilando o no. Algunos espacios no pueden tener ventilación natural, y entonces, o es muy deficiente la ventilación natural, y entonces podemos ayudar a prevenir la acumulación de aerosoles en esos espacios utilizando filtros de tipo EPA, purificadores de aire con filtros tipo EPA o MERV 13, que nos ayudan a mantener bajo los aerosoles dentro de esos espacios. Y para eso nos podemos ayudar de medidores de CO2, que son medidores de dióxido de carbono, que nos permiten inferir qué tanto del aire que se está acumulando dentro de un espacio cerrado ya ha sido respirado por otras personas, queriendo decir que este es aire que se comparte, es decir, aire que ya pasó por los pulmones de alguien. Ahora entre más se acumula ese tipo de aire, más alto es el riesgo de contagio dentro de ese sitio. Entonces, este es el segundo pilar. Y el tercero es esto, hacer espacios inteligentes que incluyan todo lo anterior. Es que incluso para eso es la suma de las medidas, ¿no? Que es el uso de cubrebocas siempre en espacios interiores, también en exteriores, pero se vuelve particularmente importante hacerlo en espacios interiores, ¿sí? El uso de cubrebocas, la ventilación, abrir ventanas, sí, si se puede poner ventiladores de pedestal, ventiladores de mesa, ¿sí? Simples, no es necesario algo muy sofisticado, que estén dirigidos hacia las ventanas o la puerta que está abierta para propiciar a que se dé un intercambio entre el aire, que circule el aire de adentro hacia afuera y se dé un intercambio del aire que está en el interior. Ventilación adecuada, la vigilancia, desde luego, de la calidad del aire en un espacio, la distancia entre personas. La distancia funciona única y exclusivamente si la distancia se sigue junto con el uso de cubrebocas, la ventilación y demás. Distanciarse entre personas que no usan cubrebocas y que están en un espacio cerrado no tiene ninguna utilidad, porque la distancia nos ayuda a proteger contra, vamos a decir, las gotículas que salen proyectadas solo a una distancia corta, pero contra los aerosoles, que son partículas mucho más pequeñas, que quedan suspendidas en el aire durante periodos largos de tiempo, ¿sí? Y que viajan distancias muy largas, hasta 10 metros o más. La distancia no sirve. La distancia sirve si esto lo acompañamos del resto de las medidas. Y el tiempo de permanencia, que tiene que ser reducir el tiempo de permanencia dentro de los espacios cerrados. Bien, ahora, esa es en términos de prevención. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una estrategia integral de salud de COVID-19? Necesitamos información verídica, información científica basada en evidencias que nos permita empoderarnos a través de esta información para saber qué necesitamos hacer, tener certidumbre en qué podemos hacer para protegernos. Entonces, buscar la información adecuada para saber esto. Hay una parte que es el acompañamiento emocional, que creo que es una parte muy descuidada dentro de esta pandemia. Hay muchísimos problemas, se están viendo los índices de suicidio escalar dramáticamente en muchas partes del mundo a consecuencia de la pandemia, la incidencia de no solo de suicidios, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, una serie de cosas, porque se ha mantenido a la gente con una
un estrés constante, una angustia, una incertidumbre constante durante demasiados meses. Mucha gente ha permanecido encerrada. Esto ha causado problemas, está causando problemas emocionales y psicológicos muy importantes. Hay que ver por la salud emocional, hay que ver por esa salud, por la parte de la salud mental. Muy importante. Desde luego la atención médica temprana, que es indispensable para salvar vidas, y para lograr una atención médica temprana necesitamos utilizar las herramientas que nos permitan saber que necesitamos atención, ¿ok? Y la herramienta más importante es la autovigilancia en casa. Si hacemos la intersección de todo esto, podemos lograr salud COVID-19. Esto es después de la parte de prevención, que es lo más importante, pero con el riesgo que seguimos teniendo siempre de poder estar infectados, necesitamos incorporar el siguiente nivel para salvar vidas, la prevención y la atención temprana. Entonces, ¿por qué? Quiero nada más explicar de forma sencilla. COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria, no es solo una enfermedad pulmonar, es un síndrome microvascular tromboinflamatorio, queriendo decir que no afecta solo al pulmón, afecta a muchos órganos del cuerpo y tiene menos que ver con una infección propia respiratoria o pulmonar, tiene más que ver con una afección generalizada en la microvasculatura, que lleva a la inflamación y a la formación de microcoágulos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El virus reconoce en la célula que infecta al receptor a través de que es el ACE2, el receptor ACE2. En muchas líneas celulares del ser humano se tienen estos receptores. El virus tiene esta que es la proteína de espiga, y a través de la proteína de espiga reconoce pues a la célula que infecta. Ahora, una vez que el virus ingresa a la célula, ocurren varias cosas. Uno, el virus por sí solo, es decir, la cantidad de virus que está flotando, activan al complemento y al sistema, a la respuesta inmune, la respuesta innata, la respuesta inmunológica innata, ¿no? Esto, junto con el virus que entra a la célula, dentro de la célula, secuestra la maquinaria de expresión genética de la célula a la que invade, y entonces se replica, y secuestra a la célula para que esa célula replique al virus. Esto desde luego causa daño inmediato, o sea, daño celular directo a esa célula infectada. Esto sí, y además genera muchos más virus circulantes. Entonces, son dos cosas. Uno, esas células dañadas ahora tienen liberación de lo que entendemos como componentes proinflamatorios, es decir, son antígenos que ahora incitan a la inflamación. Esto, junto con la activación del complemento y el sistema inmunológico innato, tienen el mismo efecto. El efecto es activación y reclutamiento de diferentes leucocitos. Esto con producción masiva de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, 8, el interferón gamma, y etcétera, ¿no? Entonces, finalmente estas citocinas lo que hacen es producir inflamación, producir daño en las células endoteliales, que son las células que recubren la parte interior de los vasos sanguíneos. Esto lleva a inflamación sistémica, a lo que termina siendo una cascada de citocinas, que es lo que lleva a morir a mucha gente que tiene COVID-19, pero también lleva a la activación de la coagulación. Entonces, lo que ocurre finalmente es que en la microvasculatura se forman microcoágulos, pequeños trombos, que van y se alojan en diferentes regiones. Por eso es que muchas personas que tienen secuelas de COVID tienen secuelas, por ejemplo, cognitivas, porque han tenido microtrombos durante la infección, o tienen problemas cardíacos también, o renales, o hepáticos, o de muchos tipos diferentes, ¿no? Que se dan así, ¿no? Es decir, hay después de COVID o durante la enfermedad, hay síntomas y afecciones importantes neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, dermatológicas, endócrinas, cardíacas,
etcétera, tromboembólicas. ¿Por qué? Por esta situación. Entonces, el pulmón es particularmente sensible a este tipo de daño. Por eso es que lo vemos reflejado más en el pulmón, pero sabemos que está ocurriendo en otras partes del cuerpo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es esto, un fenómeno importante que se ha venido a describir como hipoxia silenciosa o hipoxia feliz. En este fenómeno, lo que ocurre es que la persona, y esto es muy particular de COVID-19, ¿sí? La persona se siente bien, no se siente falta de aire, no se siente, es decir, está asintomática, no tiene síntomas de tener daño pulmonar, pero ya comienza a tener daño pulmonar. Es esto que llamamos la hipoxia feliz o la hipoxia silenciosa. Entonces, cuando esto ocurre, esta gráfica, desde luego, es solo para fines educativos, ¿eh? Esta dinámica, ¿no?, de las tasas y la escala de tiempo no son reales, es solamente para ilustrar un punto. Lo que están viendo aquí en verde es el tejido pulmonar sano, lo que ven en rojo es, vamos a decir, el tejido pulmonar, la propagación del virus, ¿no? O el tejido pulmonar que ya tiene algún daño, ¿no? Entonces, esto es qué porcentaje del pulmón está dañado. Entonces, se han escuchado de casos de una persona que se sentía perfectamente bien hoy y mañana dice, ya le falta el aire, lo internan y le dice, no, oiga, pero tiene el 90% del pulmón afectado, ¿no? ¿Por qué no vinieron antes? No venimos antes porque no se sentía mal. Y la razón es porque esa persona ya tenía una afección pulmonar, pero que no la había detectado. Es decir, estaba en un estado de hipoxia silenciosa, ¿sí? Entonces, es importantísimo detectar este daño pulmonar temprano. Detectar ese daño pulmonar temprano puede salvar miles de vidas. ¿Por qué? Detecto que se está dando un daño pulmonar temprano, que no lo siento, no lo veo, no me siento mal, pero está ocurriendo y hay una forma de detectarlo, y eso es a través de la autovigilancia en casa. Lo que ocurre aquí es esta persona se siente muy bien, vamos a decir, al día 7, ¿no? Pero ya tiene, vamos a decir, el 5% del pulmón afectado. Se sigue sintiendo bien, sí, pero ya tiene el 10% del pulmón afectado. Al siguiente día, pues con el 20% del pulmón afectado, tal vez se siente un poquito mal, pero dice, no, estoy exagerando, no pasa nada, sigue normal, y al siguiente día, pues sí, ahora sí ya le falta el aire, no, pues sí, me falta el aire, ¿qué está pasando? No sé, va a ver a un médico, el médico le dice, pues sí se ve, usted trae COVID y parece que va mal. Y entonces esa persona al otro día acaba en el hospital porque ya viene morado de la cara, lo ponen directo en un ventilador y a los 5 o 6 días está muerto, ¿no? Y la razón es que, la razón es, si hubiéramos podido detectar esto acá, hubiéramos podido tener la oportunidad de tratar de detener esa secuencia de daño tisular que se estaba dando. Entonces, en este momento, esta persona hubiéramos podido salvarle la vida para nunca llegar a este momento. ¿Se puede salvar al 100% de la gente? No, pero se puede salvar a un porcentaje altísimo de personas si podemos detectar esto de forma temprana. Esto a través de la autovigilancia. ¿Qué necesitamos? Miren, en Salvemos Conciencia, si se meten a la página, que es salvemosconciencia.org, ahí tenemos un apartado que es autovigilancia en casa. Ahí pueden ver videos, tenemos un formulario que pueden descargar, imprimir, etcétera. En Salvemos Conciencia somos 100% altruistas. Todo lo que hacemos es sin costo, desde luego, y es para todo el público. Pueden descargar, compartir, toda la información que tenemos es para uso general de la gente, uso abierto, ¿no? Entonces, ese formulario lo pueden bajar a su disco duro y ahí llenarlo en la computadora o en su teléfono, o lo pueden imprimir si quieren y llenarlo a mano. La única razón, pueden usar una hoja de papel también, pero lo hicimos para facilitarle las cosas a la gente, ¿no? Hay que tener un formulario por cada persona. Esta es la secuencia, ¿no? Preparación, los 4 pasos de autovigilancia en casa y después hay que interpretar los signos, ¿no? La secuencia de autovigilancia nos puede llevar 5 minutos máximo en un día. 5 minutos que pueden salvar, 5 minutos al día que pueden salvar nuestras vidas durante la pandemia. Entonces, no llevarlo a cabo es un verdadero crimen, es una insensatez. Debemos hacer de la autovigilancia en casa parte de nuestra rutina familiar. Toda la familia puede hacérsela y decir, ok, durante el desayuno todos hacemos y registramos.
estamos bien, esto les da certidumbre. Si todos están bien, dicen que bueno, ¿no? Estamos bien. Si alguien llega a enfermarse inadvertidamente, nadie les avisa que tuvieron un contacto de riesgo y una persona en la familia se empieza a complicar, es mucho mejor detectar esto cuando comienza a tener algún daño que esperar a que tenga síntomas ya muy evidentes de la enfermedad y quizá el daño pulmonar ya sea muy extenso para poder revertirlo o para que esa persona pueda salir de la enfermedad sin demasiadas secuelas, ¿no? Entonces, se necesita entonces un formulario, un pedazo de papel, un oxímetro y un termómetro. Con un solo oxímetro y un solo termómetro tienen para toda la gente que vive en una casa, ¿no? No es uno por persona, sino para toda la familia uno. Mediciones una vez al día, de preferencia a la misma hora, en el mismo dedo, con manos limpias, manos secas, sin barniz de uñas ni uñas artificiales. Esto es indispensable. Si se meten y deben estar en reposo 2 minutos, o sea, siéntense en una silla 2 minutos y entonces sin hablar, respirando normalmente, tómense la oximetría. El siguiente paso es registrarlo. Este es nuestro formulario. Tenemos columnas nada más para que pongan su nombre y una serie de cosas, su peso, su edad, qué sé yo, y entonces pongan la fecha, la hora que tomaron la medición, la oximetría, el pulso, la temperatura y su estado general, ¿no? Cómo se sienten en general. Tenemos 2 columnas adicionales para aquellos que tienen hipertensión, puedan también registrar, es importante los que tienen hipertensión, registrar su presión sanguínea y aquellos que son diabéticos también registrar sus niveles de glucosa, ¿no? Pero esto es opcional, desde luego, solamente aquellos que tienen problemas de hipertensión o que son diabéticos, entonces sí deberán llenar estas 2 columnas. Lo demás nada más son estas. Entonces se toma la oximetría, el pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, la temperatura y decir, hoy me siento como, normal, regular, mal, muy mal, cómo me siento, ¿no? Esto es muy sencillo. Hay que conocer el oxímetro. El oxímetro es un aparato que puede costar entre 350 y 650 pesos. Hay mucho abuso ahorita con la venta de oxímetros, vendiéndolos muy caros. Muy, muy caro no necesariamente es mejor. Compren en donde se aseguren que sí sean oxímetros de verdad de calidad, eso es todo, pero están en ese rango de precio, ¿no? Entonces, el oxímetro nos da nuestra medición, la saturación de oxígeno y nos da la frecuencia cardíaca. Hay algunos, y en el sitio de Salvemos Conciencia se pueden meter para ver estos puntos, es decir, algunos factores que tienen que tomar en cuenta para generar mediciones adecuadas. Es decir, cómo checar la batería del oxímetro, que no mover la mano mientras se toman la medición y doblar el dedo, no tener las manos muy frías o calientes, el exceso de luz ultravioleta, las uñas demasiado largas o pintadas o postizas, ¿no? Y el posicionar la mano por arriba de la altura del corazón, ¿no? Cuando se tomen. Es decir, pero métanse al sitio, ahí hay información más detallada. El chiste es que es un aparatito muy sencillo, y en 5 minutos podemos llevar a cabo esto y después saber interpretar la oxigenación, la frecuencia cardíaca en reposo y la temperatura, y esto es qué se hace dependiendo de qué tenemos, ¿no? Esto también lo encuentran en el sitio de Salvemos Conciencia, ¿no? Los signos normales, signos que necesitamos, bueno, hay que mantenerlo en observación. Cuando decimos en observación, se hacen la autovigilancia una vez al día, pero si alguna medición o algo sale raro, entonces hay que hacerlo tal vez 2 o 3 veces en ese día o al día siguiente para saber si sí es real y es algo que va a ir deteriorando o si fue una medición rara y de ahí sigo normal, ¿no? Entonces, pero vean este cuadro, es un cuadro que creo que es muy sencillo de entender, cuáles son los rangos de temperatura normal, dónde más o menos, dónde sí ya son signos de alarma, ¿y cuáles son signos de emergencia? Es decir, si tengo 85% o menos de saturación, esto ya no es para tratarse en casa, esto es para ir inmediatamente, acudir a un hospital o llamar al 911, ¿no? Entonces, aquí pueden ver esta tabla, interpretar sus signos y saber, en la mayoría de los casos todo el mundo va a estar todo el tiempo entre estas dos, ¿no? Y cuando algo salga medio raro aquí, al día siguiente o 2 días vuelven al verde, y entonces pueden tener la certeza que todo está saliendo bien, que todo marcha bien en su familia, ¿no? Entonces, esa es la parte de autovigilancia.
Ahora, ya para tratar de cerrar los conceptos, ¿no? ¿Por qué la atención temprana? La atención temprana es importantísima porque necesitamos, claro, detener el proceso a nivel contagio. El contagio es la parte de arriba de la cascada. ¿Cómo lo hacemos? Prevención, cubrebocas, ventilación, distancia, todo eso que ya hablamos. Contención, que son las pruebas, el rastreo de contactos, el aislamiento. Pero ¿qué pasa? Esa es la parte que nosotros hacemos. Esta es la parte gubernamental. Como en nuestro país no se hace contención, siempre vamos a seguir teniendo contagios. Por muy bien que hagamos la parte de prevención, vamos a seguir teniendo contagios. Ojalá que sean pocos, que podamos hacer que sean muy pocos, pero vamos a seguir teniendo contagios. Por ello necesitamos saber, esa gente que sí se contagia, ¿qué hacemos para salvar su vida? Para disminuir, por lo menos para disminuir su riesgo de muerte. Entonces, con COVID-19 hay que saber esto, que el 40% de las personas que padecen la enfermedad son asintomáticas, es decir, padecen enfermedad sin ninguna sintomatología desde que se infectan hasta que pierden el virus, hasta que su sistema inmunológico se deshace del virus, ¿ok? 40%. Del 40 al 45% son personas que tienen periodos de presintomáticos, se les llama. Es decir, es alguien que hoy no tiene síntomas, pero en unos días los va a desarrollar. Y generalmente son síntomas de leves a moderados. Solo entre el 15 y el 20% de las personas que padecen COVID-19 llegan a tener la enfermedad de forma severa. Entonces, los asintomáticos y los que tienen la enfermedad leve a moderada pueden atenderse de forma ambulatoria, en casa, de forma muy segura en casa, pero solamente si hacemos la vigilancia y el acompañamiento adecuado e instituimos el tratamiento oportuno cuando algo vaya mal. Entonces, a través de la atención ambulatoria, con la vigilancia y acompañamiento, con el tratamiento oportuno, lo que tenemos es a un porcentaje enorme de recuperados. Y cuando digo recuperados, hablo de recuperados reales. Es decir, gente que se recupera de COVID y que queda sin secuelas, ¿ok? Esa es nuestra meta. Que la primera meta es que nadie se contagie, ¿no? La segunda es que quienes sí se contagian podamos verlos de esta manera, recuperados. Ahora, cuando la enfermedad, si esto no se hace y se deja que la enfermedad progrese, algunas personas llegan directo a enfermedad severa porque tienen predisposiciones genéticas, porque tienen comorbilidades, porque tienen una serie de cosas y no podemos prevenirlo en el 100% de los casos, pero sí en un porcentaje altísimo. Entonces, algunos que no se atienden adecuadamente llegan a tener la enfermedad severa. Toda la gente que padece COVID severo debería de estar en un hospital, sin duda. Nada más que la hospitalización y de un porcentaje muy importante de personas que terminan con COVID severo y que fueron hospitalizadas, después, si sobreviven, tienen secuelas que van desde secuelas molestas hasta debilitantes e incluso incapacitantes. Y estas secuelas se están viendo en todos los rangos de edad, incluso los niños pequeños con secuelas importantes que en algunos casos podrían durar para el resto de sus vidas. Entonces, necesitamos se va a terminar y el problema emocional y psicológico se va a terminar convirtiendo en una pandemia después de la pandemia. Entonces, necesitamos reducir esto. Y claro, un porcentaje muy alto de gente hospitalizada se muere. Para dar un dato horrible, el que es horrible, pero es real, esto es en México, a las cifras de hoy en la mañana, en los hospitales públicos el 45.2% de todas las personas que se hospitalizan se mueren. 45.2, quiere decir que casi 1 de cada 2 se muere, ¿ok? Entonces, y si van a ventilación mecánica, o aquellos que fueron intubados, los que van a ventilación mecánica, en el sector público, el 89.8% fallece. Entonces, en los hospitales privados, esto disminuye, ¿sí? La muerte, la letalidad intrahospitalaria, pero de cualquier manera es alta. En todas las hospitalizaciones por COVID-19 en hospitales privados,
más o menos el 21% de la gente que ingresa por la enfermedad se muere, todos, ¿no? Y la gente que va a ventilación mecánica, aproximadamente el 59%, ¿no? Entonces, pues no es alentador. Necesitamos entonces tratar, uno, acá, la prevención, dos, la atención temprana. ¿Para qué? Para poder atender al mayor número de personas aquí en atención ambulatoria adecuadamente y tratar de detener el mayor número de casos que podamos de irse a la enfermedad severa. Entonces, en Salvemos Conciencia diseñamos un protocolo de atención temprana de COVID-19 que llamamos VTOE, que es Vigilancia y Tratamiento Oportuno Escalonado, en donde vemos a los pacientes, o estábamos viendo pacientes, ahora no estamos más viendo pacientes por cuestiones de que no tenemos los recursos económicos para seguirlo haciendo. Pero la intervención, el protocolo es un protocolo que tiene un altísimo índice de éxito, con no sé, después de miles de pacientes aplicando este protocolo. Tal vez las últimas estadísticas que tuvimos el año pasado eran de alrededor del 1.8% de letalidad, ¿no? Que es bajísimo en comparación a cualquier otra cosa, ¿no? La intervención básica, todos los pacientes van a intervención básica y acompañamiento emocional. La básica incluye, no es farmacológica, no todos los pacientes con COVID-19 necesitan farmacología, necesitan medicamentos. Esto es un error muy grave que se está cometiendo. Le dicen a una persona, tienes COVID-19, y le ponen una receta, una prescripción de 15 medicamentos, de los cuales 14 no sirven absolutamente para nada, ¿no? Esto es muy nocivo. Está recetando antibióticos, antiparasitarios, una serie de cosas de que no se necesita con una infección viral. Entonces, lo que se necesita es aislamiento domiciliario, una buena vigilancia permanente. Aquellos que ya tienen COVID-19, la autovigilancia tiene que hacerse cada 6 a 8 horas para tener la certeza de que todo sigue marchando bien, tener una dieta adecuada, rica en proteínas, con una muy buena hidratación y una suplementación vitamínica que se hace solamente con vitamina D3, ¿no? Entonces, eso y el acompañamiento emocional de la persona. Muy pocas personas requieren finalmente en casa intervención. Y cuando requieren intervención, la intervención está basada en 4 pilares terapéuticos, que es, primero y más importante, que todo lo que se pueda hacer es control de la oxigenación. Hay que mantener a la persona siempre oxigenando por arriba de 90, con o sin ayuda de oxígeno domiciliario. Si dejamos que una persona esté saturando por debajo de 90 durante varios días, comienza a tener un deterioro sistémico y orgánico que después es muy difícil revertir. Entonces, cada minuto que una persona oxigena por debajo de 90 es un daño que se le está provocando a nivel sistémico y orgánico. Lo más importante es mantener la oxigenación por arriba del 90%, si se puede, de preferencia por arriba de 92%. Entonces, eso, control de la inflamación, de la coagulación y de las comorbilidades. Todo esto, si hay intervención que incluya algunos fármacos, que incluya la prescripción de oxígeno domiciliario y demás, y el control más estricto de las comorbilidades como la hipertensión y la diabetes, ¿verdad? Requieren de un médico. Esto no se puede hacer autoprescribido, ¿no? O sea, necesita haber intervención de un médico. Entonces, eso, y con esto se salvan miles de vidas y se ahorran muchísimas hospitalizaciones y dolores de cabeza y demás. Entonces, para terminar, el control de la pandemia entonces es la estrategia de contención epidemiológica, sí. Ahora tenemos factor adicional que es la vacunación. Esto es muy bueno y necesitamos apreciarlo, valorarlo y asegurarnos de que no lo vamos a perder. Y para no perderlo, necesitamos detener la transmisión del virus para impedir que se hagan mutaciones o variantes cada día más complicadas. La velocidad de la vacunación es importante, los esquemas, necesitamos tener esquemas completos de vacunación. Lo único que quiero decir en este sentido es lo siguiente. Hoy tenemos un microorganismo que está causando COVID-19 que es notablemente diferente al que tuvimos el año pasado.
Sí, el virus cuando salió de Wuhan, una persona infectada se estimaba que en promedio infectaba a 2 más. Ese virus, cuando ya se fue a Europa, en Europa la primera oleada de la primavera del año pasado, el virus ahora, la estimación era que cada infectado en promedio infectaba a 3 personas más. La variante alfa, que fue la que se descubrió primero en el Reino Unido, subió este cálculo a entre 4 y 5 personas, pero hoy con la variante Delta este cálculo puede llegar hasta 8 personas, queriendo decir que tenemos un virus que es más contagioso de lo que fue la viruela y es más contagioso que la varicela, ¿no? Entonces hablamos de un microorganismo notablemente diferente y es un microorganismo que ahora está evadiendo la inmunidad tanto de la gente, no en el 100% de los casos, pero en un gran porcentaje de los casos, de la gente que tuvo COVID previo y que no ha sido vacunado, y de aquellas personas que han sido vacunadas con esquemas parciales de vacunación. Es decir, que una sola dosis de vacuna contra la variante Delta no sirve para proteger. La protección inmunológica viene con los esquemas completos de vacunación y entendiendo que la vacuna también tiene limitaciones. Las vacunas no son, vamos a decir, el remedio mágico inmediato al problema que estamos viviendo. Las vacunas están protegiéndonos de forma extraordinaria de padecer la enfermedad de forma grave, de hospitalizarnos y de morir, sí, pero no en todos los casos están previniendo la transmisión, queriendo decir que solo vacunar no es suficiente. Necesitamos sí vacunar y además necesitamos detener la transmisión del virus, porque la vacunación, mientras que no haya una población mundial masivamente vacunada, la vacunación no va a ser suficiente para detener la transmisión del virus. Entonces, de ahí hablamos, pues, de estrategia de vacunación, la calidad de la vacunación, el tipo de vacuna que se aplica, la estrategia de vacunación que incluye todo esto. En fin, la vacunación ahí va, ¿sí? En México ahorita vamos a decir, estamos aquí, podemos considerar solo protegidos al 23% de la población mexicana al día de ayer, ¿sí? Es decir, al 23% de la población, queriendo decir que todavía el 77% de la población mexicana no está protegida inmunológicamente de padecer esta enfermedad. Entonces, cuidado, no hay que confiarse en que las vacunas en este momento nos van a rescatar. Estamos en una lista, es decir, ahí va, y el gobierno ojalá que pudiera hacer más, y si no puede, está haciendo lo que puede, y ahí va la vacunación, ¿verdad? Pero en lo que va la vacunación, y llegamos a un punto en donde podemos estar como Uruguay, en donde el 70% de la población está vacunada con esquemas dobles. En esta gráfica, el verde oscuro son esquemas completos de vacunación y el verde más claro son el porcentaje de la población total que tiene esquemas parciales, ¿no? Entonces, en Uruguay, pues el 76% de la población tiene por lo menos una dosis de vacuna, de los cuales el 70% ya tiene esquemas completos de vacunación. Estamos en otro nivel, estamos hablando acá. Nos falta mucho, nos falta mucho. Mientras, hay que hacer lo otro, prevención, tratamiento temprano, ¿ok? Entonces, y esto, desde luego, para detener esto es una parte muy importante que no podemos dejar pasar. Necesitamos saber, las variantes del virus se están convirtiendo cada vez más contagiosas. Hoy Delta ya es predominante en prácticamente todo el planeta. Es decir, que movió y desplazó al resto de las variantes, a la alfa, a la beta, incluso a gamma. Gamma sigue siendo predominante en algunas regiones, pero alfa ya fue desplazada y desde luego beta pues ya prácticamente no existe. Ahorita la variante que predomina en todo el mundo es delta. ¿Y por qué? Porque se volvió mucho más contagiosa. Esto es un ejemplo clásico darwiniano de supervivencia del más apto. La variante que puede propagarse más es la que va a terminar predominando. Y nada más que
ahorita la variante Delta no muestra signos de ser más virulenta, más contagiosa sí, eso está llevando a más enfermedad y más muerte, pero no por efecto directo de que sea más virulenta. Ahora, ojo, la que venga, la que seguramente ya se está gestando en nuestras comunidades porque no detenemos la propagación del virus, podría tener la contagiosidad de Delta y además ser más virulenta. O evadir la inmunidad. Delta ya evade inmunidad más que las anteriores, pero no la evade por completo. Ahora, podríamos tener a una variante que sí evadiera la inmunidad mucho más que Delta y que fuera tan contagiosa como Delta, o que evadiera la detección, o que encontrara otros vectores de contagio, como las ratas o los animales domésticos o las ardillas o algún insecto. Y entonces estaríamos metidos en este problema de forma mucho más catastrófica de lo que estamos ahora. Necesitamos hacer eso y detener para disminuir la prevalencia de estas variantes en las comunidades y su dispersión. Hoy nos preocupan 4, ya dije, Delta, están así las variantes, vamos a decir, clasificadas. Ahora la Organización Mundial de la Salud les puso esta nomenclatura, alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Y están divididas en variantes de preocupación, variantes de interés y variantes que están solo bajo vigilancia. Entonces, actualmente creemos que hay solo estas 4 variantes de preocupación. Como ya dije, alfa ya fue desplazada, beta es prácticamente ya inexistente y predominan en diferentes regiones gamma y delta. Pero cuidado, estas pues son de interés, estamos viendo, sobre todo lambda, parece que es una variante que hipotéticamente podría ser más problemática que Delta, aunque no está teniendo esa misma capacidad de transmisión. Pero puede ser alguna de las que están aquí o vamos a ir por otra, distinta, que seguramente en esta situación ya se está gestando en algún lugar esa variante. Necesitamos impedir eso, necesitamos impedir que esa variante llegue a ser identificada y que se propague y que predomine. Hoy en nuestro país, en el estado de Baja California Sur, a nivel nacional, más del 60% de todo el virus que circula y las infecciones que se están dando por COVID-19 son dadas por la variante Delta. En esta gráfica es Delta en oscuro, Gamma en el tono que sigue hacia abajo, Alfa en el azul más claro y en gris son otras variantes. Tenemos pues mucha variedad como en todo el mundo. El 60%, esto es de principios de mes, son los datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, y aquí pueden ver solamente al inicio de este repunte, de este tercer repunte que estamos viviendo, el sureste del país tenía un predominio de la variante Gamma, que es la variante que se identificó primero en Brasil, la P1, que es la que se identificó primero en Brasil. Ahora Quintana Roo ya está cambiando eso, Delta empieza a tomar el lugar de Gamma, mientras que Yucatán continúa teniendo ese predominio de Gamma. Pero en todo el país ya se movió del centro al noroeste del país. Por ejemplo, en Baja California Sur, el 93% de lo que circula es Delta, en la Ciudad de México, el Estado de México, en Sinaloa, en Chihuahua, en Morelos. Es decir, en todos estos estados ya está muy por arriba de la media nacional la dispersión de la variante Delta. Entonces, a ver, finalmente, para terminar, lo que necesitamos es asegurarnos de llevar a cabo las acciones necesarias para impedir eso, que se dé una catástrofe con una variante peor. Necesitamos garantizar nuestras actividades humanas. Y para hacer todo esto, y necesitamos desde luego, lo más importante de todos es salvar vidas, disminuir la enfermedad, el sufrimiento y la pérdida de vidas. Eso es, podemos acostumbrarnos a muchas cosas. Podemos acostumbrarnos a usar un cubrebocas, a tener que ventilar las áreas, a no hacer reuniones grandes. Podemos acostumbrarnos a todo, o sea, lo único que no podemos es normalizar la muerte. En nuestro país se sigue muriendo demasiada gente todos los días y no podemos llegar al punto en el que digamos, en el que seamos indiferentes a esa pérdida de vidas. Necesitamos hacer lo propio
informarnos, empoderarnos para saber qué tenemos que hacer. Y para salvar vidas en este momento se hace a través de la prevención, la autovigilancia, la detección temprana de la enfermedad y el tratamiento oportuno. En fin, con eso concluyo. Agradezco muchísimo su paciencia, una presentación larga. Agradezco mucho, espero que la información haya sido de utilidad. Un verdadero placer, un honor estar aquí en mi alma mater, mi universidad, participando en esta maravillosa Feria del Libro. A todos, gracias por su atención. Muy buenas tardes.